Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión trataré un tema estratégico para comprender cuál es la situación real en Oriente Medio con respecto a la lucha contra el terrorismo y qué podría darse, qué clase de estrategia, qué tipo de alianzas y entre quiénes podría darse para que el terrorismo pueda ir siendo erradicado, ya que, como lo he mencionado reiteradas veces, no ha existido una estrategia clara para combatir el terrorismo actual, que es el radicalismo islámico, por parte de una coalición de más de 50 países liderada por una potencia como Estados Unidos, pero que no ha dado resultados, irónicamente, con tanto poderío que se puede observar que posee, porque no ha existido una estrategia clara y ha habido más unilateralidad que consenso para una táctica específica. Entonces, con base en esto, ¿qué es lo que sucede exactamente? Y partiendo de una situación muy específica, podría darse una alianza que tal vez pudiera hacer que ISIS o el Estado Islámico tiemble de miedo, por así decirlo, o por decirlo de alguna manera. Como lo señala la BBC Mundo en un artículo publicado el 28 de julio por el departamento de redacción o la sala de redacción de esta cadena de noticias, titulado de la siguiente manera: ¿por qué Turquía también bombardea a los kurdos, enemigos de Estado Islámico? Pero, primero y principal, Estado Islámico es el grupo terrorista más poderoso actualmente, y resulta ser que tiene enemigos en todo el mundo, obviamente, pero uno de esos enemigos, aparte de Turquía y de la coalición de más de 50 países, junto con Estados Unidos, quien es el líder, también hay o tiene enemigos que son una minoría étnica, que son los kurdos, el pueblo kurdo. Pero ¿qué es exactamente los kurdos y por qué Turquía ataca a quien es también un enemigo de Estado Islámico? Es decir, a los kurdos. ¿Qué es los kurdos o qué son los kurdos? ¿Quién es un kurdo común? ¿Qué es el pueblo kurdo? El pueblo kurdo es una minoría étnica, pero más específicamente está ubicada en una región que está dividida por o entre cuatro estados: el Kurdistán. En idioma kurdo, Kurdistán es una región sin acceso al mar situada en Asia Menor, ubicada al norte de Oriente Medio y al sur de la Transcaucasia, muy cerca de Rusia. El Kurdistán es una región que se encuentra entre cuatro territorios, cuatro países, cuatro estados. Históricamente ha sido reclamado por el pueblo kurdo. Es una etnia sin estado que lo habita, una etnia cualquiera, pero que se considera un estado a pesar de que no tiene un estado, y de hecho son muy nacionalistas. Su territorio se encuentra actualmente repartido entre cuatro estados que cada uno es como, por decir, una torta, y cada uno de esos cuatro países tiene un pedazo de ese pastel, de esa torta. Esos cuatro estados son Turquía, Irak, Irán y Siria, a los cuales hay que añadir un pequeño enclave en Armenia, un país que formaba parte de la extinta Unión Soviética. Los kurdos son un pueblo de origen indoeuropeo que se asentaron en el sur de Anatolia en torno al siglo V a.C. y se considera que sus orígenes se remontan a los medos, que se enfrentaron primero a los asirios y luego a los aqueménidas, por los que fueron derrotados en el año 550 a.C. Pero sin hablar más de historia, básicamente el Kurdistán es una región, así se llama, Kurdistán, dividida o repartida entre cuatro territorios. Está el Kurdistán turco, el Kurdistán iraquí, el Kurdistán iraní y el Kurdistán sirio, pero también el Kurdistán armenio, en donde hay un pequeño enclave. Turquía tiene su pedazo del pastel, por así decirlo. Tiene el Kurdistán turco. El gobierno ataca, las fuerzas armadas, por órdenes del gobierno, atacan a los kurdos de Turquía, a los kurdos turcos, que también son enemigos del Estado Islámico. Y es que, como lo dice el artículo de la BBC Mundo, Turquía se había contentado con ser una simple observadora de los ataques en contra del autodenominado grupo terrorista Estado Islámico hasta la semana pasada, cuando finalmente puso a sus fuerzas armadas en acción. Sus bombas, sin embargo, no solo tuvieron como blanco posesiones de Estado Islámico, también cayeron sobre bases del separatista Partido de los Trabajadores del Kurdistán en Irak. Es decir, el pueblo kurdo es un pueblo como cualquier otro, es una etnia sin Estado.
son muy nacionalistas, se consideran un país y de hecho tienen su propio sistema político. Es más, el partido más famoso del Kurdistán turco es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, pero este está en Irak. Entonces es un grupo separatista. Pero sucede que junto con posiciones de Estado Islámico, el gobierno turco también bombardeó a quien es un enemigo de ese Estado Islámico al que están atacando, a bases del partido separatista que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o el PKK, en Irak. Milicianos kurdos de las Unidades de Protección Popular en Siria, que es una de las fuerzas que más ha hecho por detener los avances del Estado Islámico, también dijeron haber sido víctimas de los ataques turcos. Entonces también están atacando unidades de protección popular en Siria. Son fuerzas que combaten también al Estado Islámico. Es como imaginarnos que el enemigo de un grupo terrorista ataque a quienes también son enemigos de ese grupo terrorista. En lugar de atacar a terroristas del Estado Islámico, las fuerzas turcas atacaron las posiciones de nuestros defensores. Esa no es la actitud correcta, dijo un vocero del YPG, o las Unidades de Protección Popular, refiriéndose al bombardeo de sus posiciones cerca de Zormikar, en la provincia de Alepo, en Siria. Los milicianos kurdos de las Unidades de Protección Popular que luchan contra el Estado Islámico en Siria dijeron haber sido objeto de bombardeos por parte de las fuerzas turcas. Entonces, esto pareciera ser como que el gobierno turco está en contra de todo si quiere llevarse todo a lo que esté, o todo lo que esté a su paso, con tal de atacar al Estado Islámico. Pero tal vez, aunque el contexto lo indique así, sobre la mesa, sobre la superficie, hay un trasfondo y hay un porqué, a través del cual podremos entender por qué o la razón mediante la cual o por la cual el gobierno turco también ataca al Kurdistán iraquí y también al Kurdistán turco. Aquí hay que señalar una situación de política local. Es que varios observadores, sin embargo, creen que los ataques demuestran que Turquía solamente aceptó involucrarse en la campaña contra el Estado Islámico para poder atacar a quienes considera sus principales enemigos, que son los separatistas kurdos. Esto quiere decir que bajo el pretexto de la lucha contra el Estado Islámico, Turquía decidió unirse a esa causa para justificar ataques en contra de sus principales enemigos políticos y territoriales, que son los separatistas kurdos. A Turquía no le conviene perder del todo ese Kurdistán, el Kurdistán turco, a pesar de que son muy nacionalistas y radicales. Aún este territorio está bajo la soberanía del gobierno de Recep Tayyip Erdogan, quien es el presidente de Turquía. Entonces, no quieren perder ese territorio, y si siguen radicalizándose en su posesión pueden llegar a perderlo. Por eso le interesa unirse a la causa contra el Estado Islámico a Turquía, para buscar un pretexto o una justificación a sus ataques al Kurdistán iraquí, atacando posiciones de Estado Islámico localizadas en ese territorio. Los kurdos conforman la minoría étnica sin estado propio más importante de todo el Medio Oriente, más de 30 millones de personas, según los cálculos más conservadores, repartidas en un territorio que hoy se divide en Turquía, Siria, Irak e Irán. Entonces, en este mapa, un mapa publicado de hecho por la BBC Mundo en este artículo, se pueden observar las áreas kurdas, que hay áreas kurdas bajo el control de las Unidades de Protección Popular, buscan resguardar ese territorio, y hay áreas del Kurdistán que están pobladas por kurdos, pero en el Kurdistán también hay presencia de Estado Islámico. Hay zonas bajo control total de Estado Islámico, hay unas bajo influencia, se están dejando influenciar por esa corriente ideológica radical y extremista, pero también hay zonas seguras, y es exactamente y precisamente en esas zonas seguras o propuestas de zona segura donde Turquía tiene pensado llegar para expandirse partiendo de allí al resto del Kurdistán y atacar al Estado Islámico, pero también bombardeando posiciones de los kurdos en las áreas donde están las unidades de protección popular y también donde hay kurdos, para ir sustituyendo la influencia del Estado Islámico en esa región o implantando, mejor dicho, inculcando la influencia del gobierno turco en esa región para poder hacerse con el territorio, al menos en lo que se refiere a nacionalismos, porque si bien soberanamente el territorio
está declarado como parte de Turquía, a pesar de que es una etnia sin Estado, son tan radicales y nacionalistas que ellos se sienten que ese territorio es de ellos y digamos que el gobierno turco siente que puede perderlo y que no es en sí del todo suyo. Los bombardeos contra el PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán iraquí, que lidera la lucha por la independencia kurda en Turquía, es decir, podemos observar cómo los kurdos de Irak también apoyan a los kurdos turcos. El pueblo kurdo en general, ya sea de Siria, de Irán, de Irak o de Turquía, están luchando por la independencia, algo más o menos parecido a lo que quieren lograr los catalanes en España. Podrían ser clave, los bombardeos contra el PKK podrían ser clave para capturar los votos nacionalistas que el actual gobierno de Ankara es la capital de Turquía, necesita para recuperar la mayoría perdida en las elecciones de junio pasado. Aquí también hay un trasfondo político. Estos ataques serían clave para que, aprovechando esos bombardeos contra el Estado Islámico, el gobierno gane una popularidad y pueda reafianzar su política de seguridad, para que de esa forma, atacando también al PKK, pueda capturar votos nacionalistas de aquellos que apoyan al gobierno de Turquía y recuperar esa mayoría que perdió en las elecciones de junio pasado. Mientras la aceptación tácita de Estados Unidos a esos bombardeos sería el precio que Washington estaría dispuesto a pagar por el apoyo turco en contra del Estado Islámico. Estados Unidos necesita un aliado más, y ese aliado más contra el terrorismo es Turquía, pero Turquía le impone como condición que debe apoyar y respaldar los bombardeos contra el pueblo o la región kurda, contra el Kurdistán, para de esa forma tener un respaldo que pueda maximizar su eficacia y su estrategia para atacar la zona, para dominar el Kurdistán, y Estados Unidos simplemente debe callarse la boca. Según The Washington Post, Turquía y Estados Unidos se proponen establecer una zona de exclusión aérea en la frontera con Siria que aumentaría sensiblemente el alcance y velocidad de los bombardeos contra el Estado Islámico en el norte del país. Y en el mapa se puede observar cómo está Turquía, la frontera turco-siria. Vemos a Turquía y a Siria, pero los puntos claves son Kobani en Siria, Kilis en Turquía y Havar, que está en Siria. Entonces, en esa frontera es donde Estados Unidos y Turquía proponen establecer una zona de exclusión aérea, una zona que solamente controlan Estados Unidos y Turquía, y en esa zona, en la frontera con Siria, podrían estar más cerca, o de hecho estarían más cerca de Siria, para aumentar el alcance y la velocidad. Es básicamente una estrategia de acercamiento. Estados Unidos y Turquía quieren acercarse a Siria, no entrar del todo, sino acercarse, posicionándose en la frontera, más que todo en los puntos de Kobani, Kilis y Havar, para de esa forma estar tan cerca de Siria y de las posesiones del Estado Islámico en ese país, y así sus ataques tengan un mayor alcance porque es menos la distancia, lógicamente, y tengan más velocidad porque la distancia se disminuye. Entonces hay un territorio controlado por el Estado Islámico en Siria y hay uno que apoya al Estado Islámico. Con esta situación y este contexto se hace difícil, pero no imposible, que Turquía y Estados Unidos ataquen las posiciones clave en esas áreas en Siria que están muy cerca de Kilis y Havar, Kilis en Turquía y Havar en Siria. Pero según el corresponsal de la BBC, Mark Lowen, esta doble estrategia conlleva riesgos para Turquía. Muchos creen que la renuencia de Ankara a atacar al Estado Islámico antes era un reflejo de su falta de voluntad para apoyar a los kurdos que pelean contra los militantes islámicos, y ahora que pueden bombardear a ambos están dispuestos a sumarse a la coalición. Si no apoyaron a los kurdos contra el Estado Islámico, ahora se aprovechan de que tienen la alianza con Estados Unidos para atacar a ambos, tanto a los kurdos como al Estado Islámico. Pero al atacar a ambos frentes, Turquía podría verse expuesta a más ataques por parte del Estado Islámico y fomentar más violencia entre la minoría kurda. Y esto, de hecho, lo advirtió el corresponsal de la BBC, y lo advirtió porque Turquía, al atacar al Estado Islámico, puede descuidar posiciones clave que son importantes. Atacar al Estado Islámico y al mismo tiempo a la minoría kurda haría que el capital táctico, por así decirlo, de esta alianza se aminorice, ya que estarán más ocupados en dos puntos al mismo tiempo que en atacar al punto más importante, que es el Estado Islámico.
Los bombardeos han puesto además en peligro el frágil proceso de paz entre el gobierno de Turquía y los separatistas kurdos que se inició en el 2012. Entonces, bajo este contexto hay que entender que Turquía y Estados Unidos deben crear una estrategia bilateral de contención en la frontera. No solamente crear una zona de exclusión aérea, sino una estrategia de contención para que por tierra puedan evitar que ingresen a Turquía los militantes de Estado Islámico, pero también por aire atacarlos y bombardearlos en zonas clave en Kobani, Kilis y Havar. A Turquía le conviene dominar el Kurdistán turco para tener un mayor radio de acción, y una vez que lo logre dominar, si es que llega a hacerlo, su radio de acción será tan grande que pudiera expandirse, mejor dicho, hacia el resto de la región. Aquí se empieza a gestar una alianza geopolítica de intereses bajo el marco de la lucha antiterrorista, una alianza geopolítica entre Estados Unidos y Turquía. De hecho, una solución muy factible y eficiente para esta situación es que el Consejo de Cooperación del Golfo interviniera para mediar una alianza del gobierno turco y Estados Unidos con los kurdos, más que todo del gobierno turco con los kurdos, y de esa forma resguardar al país, resguardar a Turquía y colaborar en Irak, pero también en Siria, haciendo que se cree una tropa conformada por militares estadounidenses, militares turcos y las fuerzas separatistas e insurgentes de los kurdos para posicionarse en Siria, en Kobani y en Havar, y también en Irak, en el Kurdistán iraquí. Pero esto se daría si el Consejo de Cooperación del Golfo logra intervenir para que junto con el resto de sus países pudieran crear una estrategia que se base en lo que el Consejo de Cooperación del Golfo tiene para proponer. Sería una solución muy importante. Pero con esto nos queda una idea muy clara de que Estados Unidos y Turquía empiezan a crear una alianza militar importante. Pudieran unirse incluso también a Irak. Pero una vez que esa alianza llegue a completarse del todo, el terrorismo va a llegar a perder. Y llegará a perder solo si la alianza es fuerte, si es sólida, y si se acaba el odio contra los kurdos y unen fuerzas para combatir el único mal que debe ser erradicado. No deben ser erradicados ni extinguidos, ni los kurdos, ni los turcos, ni los kurdos de Turquía, de Siria o de Irak, ni tampoco los de Irán, sino el grupo terrorista más peligroso de la actualidad, que es ISIS o el autodenominado Estado Islámico. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Desde Venezuela para el resto del mundo nos encontramos en una próxima edición. Chao.